No tenía pensado hacer vídeo este domingo y dejaros un poco de descanso, pero están pasando tantas cosas que, bueno, pues os traigo una rápida actualización de domingo para lunes. Y además lo que voy a hacer es sacar un pequeño recopilatorio para los que estéis interesados, porque sé que muchos sois nuevos, me habéis empezado a seguir ahora y quizás, bueno, pues no sabéis algunas de las proyecciones que hemos estado dando y que de momento pues estamos dirigiéndonos a ellas y, bueno, pues me parece interesante que las veáis. Pondré marcas de tiempo de todos modos, así, y realmente es importante porque de momento esa es la trayectoria que hemos continuado siguiendo. Ahora, la razón por la que he decidido al final hacer este vídeo es porque Bitcoin ha caído hasta los, bueno, como veis, sobre los $79.000 en este momento de grabación. Ethereum está ahora en los 1.600, pero llegó a caer por debajo de los $1.600. Y bueno, pues el mercado tradicional acaba de abrir en futuros y de momento este es el panorama que tenemos. Así que no muy alentador, era de esperar. Normalmente pues al final Bitcoin, cripto es un mercado 24 horas, 7 días a la semana abierto. Entonces pues ya nos da un poco una idea de lo que puede suceder cuando los mercados tradicionales abran o abran en este caso en el premercado. Y bueno, algo que ha sucedido es que por ejemplo Lutnick ha dicho que no hay planes de posponer los aranceles. Así que esos aranceles del 9 de abril pues continúan en pie y encima esto se suma a que por ejemplo la Unión Europea van a votar ese mismo 9 sobre cómo contraatacar. En el vídeo del otro día os comenté cómo China iría a contraatacar. Parece ser que Europa está preparándose para un poco lo mismo. Si es verdad que por lo menos hemos tenido algunas otras naciones como Vietnam, ya lo comentamos el pasado viernes, Camboya y alguna otra nación por ahí pequeñita, la cual, bueno, pues quiere llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Sin embargo, quizás no todos de momento estén muy a la labor de hacerlo o quizás necesitemos más tiempo. Y aquí es donde va Bill Ackman, que es CEO de Pershing Square, el cual él intenta traer algo de esperanza para las próximas horas, ¿vale? Él dice que no estaría, bueno, que no le daría ningún tipo de sorpresa despertándonos el lunes con un anuncio del presidente Trump de que va a posponer la implementación de estos aranceles para, bueno, pues darle más tiempo a conseguir pues diferentes tratos, diferentes negociaciones, diferentes acuerdos. Por ejemplo, para Bill, el problema que tenemos actualmente no puede ser resuelto en días, que es lo que ha dado Trump. O sea, pues el 12 fue Liberation Day, ahora ya el 9 estamos con el tema de implementar estos aranceles. Entonces, él cree que este problema pues no puede ser resuelto en días. Nadie gana en esto. De hecho, es lo que dijo Lutnick, que os lo mostré el otro día, ¿vale? Lutnick dijo que básicamente en guerras comerciales nadie gana. Que un mercado libre es mucho mejor. Sí, por supuesto que lo es. Entonces, en el fondo, quizás sí que tengan interés de conseguir tal cosa. Por consiguiente, como dice Bill, ¿por qué no pausar? Aunque Lutnick está diciendo lo contrario. Pero ya sabéis que al final no nos podemos fiar del todo de esta gente. Entonces, ¿por qué no? Una pausa pues tendría sentido para dar al presidente más tiempo para resolver esta situación crítica y bueno, permitir compañías de gran calibre o pequeñas pues darles tiempo a que se preparen para los cambios en sus cadenas de suministro. Continuamos viendo pues a unas empresas que están tomando decisiones drásticas. Por ejemplo, tenemos aquí el fabricante británico Jaguar detiene los envíos a Estados Unidos por los aranceles de Trump, y el otro día también comentamos una otra empresa, alguna otra compañía. Así que hay algunos que están tomando estas decisiones drásticas de darle la espalda a los Estados Unidos, que es un poco lo que hablamos en el vídeo del otro día. Muchos que eran aliados de Estados Unidos se están aliando con China, que ellos pues permiten el libre comercio. Y por cierto, este vídeo también muy interesante porque aquí os comento lo que le han dicho bancos a sus clientes privados de cuándo podríamos ver un cambio de sentido, ¿vale? JP Morgan nos avisaron hace unas semanas que en el próximo rally de alivio pues vendiéramos. Al final tuvo razón y ahora otro banco está diciendo a sus clientes privados qué señal es la que tienen que mirar. Y por cierto, están empezando a pedir estímulos. Así que ellos también lo están notando, ya lo están notando. Y aquí os explico lo que pasó la última vez que tuvimos una situación tan similar. Y por cierto, Bitcoin en este momento de oración, antes de empezar con ese recopilatorio, bueno, pues un poco más, ¿vale? Estuve utilizando el vídeo anterior porque aquí lo que os mostré es que Bitcoin de momento ha estado respetando el día móvil de 50 periodos. A pesar de la caída de hoy, continúa por encima de esta, ¿vale? Pero si os avisé que en el diario la tendencia era a la baja.
¿vale? Más o menos pues ha ido respetando esta tendencia bajista, desgraciadamente. Y también lo que os dije es que, bueno, pues ahora mismo Bitcoin estaba en un momento crítico de mostrar si realmente se está descorrelando con los mercados tradicionales o no, ¿vale? Por eso os enseñé esta gráfica que es de Bitcoin en contra del S&P 500 y como veis, pues sí, Bitcoin siempre gana al S&P 500 a largo plazo, pero ahora mismo estaba en una resistencia, ¿vale? Entonces, pues era momento de decidir y como veis, el S&P 500 no se lo está poniendo tan fácil a Bitcoin. Ahora, lo único es que Bitcoin muy pocas veces ha caído por debajo de la media móvil de 50 periodos, ¿vale? Y cuando lo ha hecho, sí que hemos entrado en bear market, ¿vale? Sí que ha sido el final del ciclo totalmente, exceptuando aquí, ¿vale? Donde casualmente tuvimos una recesión. ¿Será este el caso? ¿Será este el caso? ¿Vale? Puede ser, porque una vez que lleguemos a una situación como esta, sabéis lo que va a pasar, ¿no? Sabéis que habrá un gran cambio en la política monetaria y muchas cosas empezarán a cambiar. Dicho todo esto, lo que voy a hacer ahora es enseñaros un recopilatorio de diferentes vídeos. Sé que esto puede hacer este vídeo más largo, pero bueno, ahí tenéis marcas de tiempo para los que queráis aprender, los que queráis ver qué es lo más importante de todo y lo que nos ha ayudado a mantenernos más conservadores durante el último mes y medio ahora o dos, ya incluso yo diría, aunque desde noviembre ya iba yo avisando de que aún no hay nada que muestre que estemos en una altcoin season o aproximándonos a una, pero todo lo que muestro en ese vídeo pues son proyecciones de la dominancia de Ethereum, cosas que os pueden venir bastante bien sobre la liquidez, ¿vale? Todo lo más importante lo vais a tener ahora, ¿vale? Así que pues nada, os dejo con el recopilatorio y pues nada, muchísimas gracias y mucho ánimo, continuaremos aquí. Mira, no creo que Ethereum deje de sangrar mientras continuemos una política monetaria que sea así de restrictiva. No lo creo. Vale, quizás me equivoque, pero de momento ha salido bien. De momento ha salido bien. Cuando esto cambie, vale, podemos hablar de otra cosa. Vale, cuando QT termine. Es el único lugar, parece, en el tiempo en el que dices, oye, sí, parece que ahí es cuando Ethereum realmente revierte la situación, ¿vale? Pero hasta entonces puede costar más, ¿vale? Ahora, mirando Ethereum en contra del dólar, ¿vale? Vamos a mirar un poquito otra vez como Bitcoin, o sea, si Bitcoin estuvo haciendo algo, o sea, está haciendo algo similar un poco a lo de 2019, y si entonces Ethereum también podría estar haciendo algo similar a lo de 2019, y cuál sería uno de los peores casos entonces, ¿vale? ¿Cuál sería uno de esos casos si realmente nos están induciendo a una mayor debilidad económica o incluso pues una posible pequeña recesión, ¿vale? Mirad, vamos a empezar primero con ver cómo al final pues Ethereum seguía una tendencia, ¿vale? Pum, 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 y de repente cayó, ¿vale? Y rompió tendencia. Si vamos a, por ejemplo, pues 2019, vamos a ver una situación también bastante similar antes de empezar a subir, que fue aquí, donde íbamos también en tendencia al alza, pum, 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 hasta que rompimos por debajo de esa tendencia. Y sabéis, incluso podríamos argumentar que en 2016 también teníamos una tendencia al alza hasta que rompimos hacia abajo antes de el siguiente pum, ¿vale? Como aquí también. Y se espera el de aquí, ¿vale? Cada uno lo hemos tenido. No hemos tenido ese bull market. Esto es básicamente recuperar, ¿vale? Hemos tenido algo de recuperación que ahora estamos perdiendo, pero no hemos tenido ese bull market aún, ¿vale? Entonces, tres situaciones bastante similares. Ahora, pues eso, moviéndonos incluso al ciclo anterior todavía. Y vais a ver un patrón bastante parecido. Entonces, venimos desde aquí, caemos por debajo de la tendencia, también caemos por debajo de la banda de soporte bull market y no encontramos su suelo hasta vamos a ver, ahí, ¿vale? Hicieron cayó un 69% en ese instante en el tiempo, antes de volver a subir. Y justamente, si añadís ahora el balance de la Fed, vais a ver que estábamos en la misma situación de ahora, ¿vale? Donde básicamente estábamos en QT, estamos en una política bastante restrictiva por parte de la Fed, hasta que esta terminó, ¿vale?
aún no hemos terminado, ese es el problema. Terminaremos de aquí a 2 semanas, quizás dentro de 2 meses, ¿vale? Como ya os comenté en un vídeo de hace ya unas semanas, ¿vale? Podría ser. Y luego se suma ese vídeo al otro, donde os enseño un poquito cuándo debería de terminar QT, cuando para la Fed ya las reservas bancarias son suficientemente bajas como para decir hay que terminar QT. Entonces aún estamos en ese momento de peligro, digamos. Y aquí, por culpa de estar en QT por tanto tiempo, más del que quizás deberían de habernos mantenido, pues nos fuimos a esa crisis de liquidez, ¿vale? Ahora, ¿vale? Aquí ya vimos que caímos un 69%, pero no es la única vez, ¿vale? Si miramos en un momento de recesión, ¿vale? Si añadimos ahora las sombras verdes que representan a una recesión, vais a ver que Ethereum en ese instante también cayó un 69%. ¿Vale? Parece el número mágico. 69, 69. ¿Vale? A Ethereum le gusta este número. Entonces, bueno, vamos a mirar también, por cierto, 2016-2017. Esperamos que no sea también un 69%. No lo he mirado. Como sea también un 69%, va a ser increíble. Vale, tenemos ahí este máximo. Vamos a medir desde antes de romper tendencia a la baja. Y estoy nervioso. Un 62%, ¿vale? Un 62%. Casi, nos quedamos cercanos. La diferencia es que en ese instante en el tiempo no estábamos en una política monetaria restrictiva. El balance de la Fed estaba plano. Esa podría haber sido la diferencia. Si estuviéramos en QT en ese instante, quizás hubiéramos caído hasta ese 69% también. Ahora, si nos movemos a este momento de ahora, ¿vale? Donde sí que tenemos una política monetaria igual que la de 2019. Entonces, si fuéramos a medir ese 69% desde antes de romper tendencia, pues podemos ver que aún no estaríamos ahí. Tendríamos que continuar bajando y nos iríamos a ese 69%, donde nos pondría a Ethereum sobre los 1270, 1300, ¿vale? Para estar más exactos. Donde habría como también un punto de control justo aquí, ¿vale? No sé si es uno de los peores casos, pero la historia es también que coinciden otras cosas, ¿vale? Coinciden otras cosas más. Para intentar encontrar un argumento de que verdaderamente esto pueda llegar a ocurrir si las cosas se ponen bastante mal en la economía. Y es que si nos acercamos a una situación así, ¿vale? Porque Ethereum también cayó ese 69%, pues lo que también podemos mirar entonces es, por ejemplo, el SP500. Mira, si ponéis... Mira, si en la gráfica de Ethereum añadís al SP500, estos dos se han parecido mucho, ¿vale? Lo cual también tiene su sentido, ¿vale? También tiene su sentido. Entonces que si nos vamos al SP500 y miramos en épocas de recesión, ¿vale? Hay un momento en el tiempo donde se parece bastante el tema. Esto es lo que hizo el SP500. Como Ethereum parece que sigue bastante la gráfica del SP500, entonces, si copiamos estas velas y nos vamos a la gráfica de Ethereum y las pegamos, y ahora lo colocamos, vale, ahí lo tendríamos. Si esto llega a suceder, ¿vale? Que Ethereum al final, pues en un momento de debilidad económica y posible recesión, entonces estaríamos hablando de que Ethereum sí que cumpliría con caer ese 69% en total aproximadamente para ir a esos $1.300 antes de que vuelva a subir, igual que hizo el SP500 después de salir de esta recesión. Una vez más, ¿por qué? Bueno, pues ya sabéis, porque la política monetaria se vuelve muy flexible. Básicamente se pone en expansión cuantitativa, empezamos con QE o empezamos a inyectar estímulos, inyectar liquidez al sistema para salir de este problema, y tendríamos algo similar a esto de aquí, quizás a lo de 2019, y ahí es cuando tienes otra vez un bull market. Y es que puede suceder. Todo depende de si consiguen mantener la inflación bajo control, pero sin mandar al mercado laboral totalmente a destrucción, con despidos masivos, con la gente perdiendo su trabajo. Pero está la posibilidad.
Ahora, ojalá no tengamos que ver esto y ver a Ethereum caer hasta los $1.300. ¿Vale? En un caso muy extremo de que finalmente sí que nos tienen que inducir a una debilidad económica muchísimo mayor para terminar con los problemas de la inflación. Porque es que, porque si miráis los mercados, y añadís la inflación, mirad que siempre en el tiempo, para mandar la inflación bajo control, se ha necesitado un momento de caída de los mercados, un momento de recesión. Aquí, fijaros que aquí la inflación estaba muy baja, en verdad. En la gran mayoría de los momentos has necesitado nuevamente tumbarlo todo para poder poner la maldita inflación bajo control. Vamos a poner la liquidez global sobre esta gráfica de Ethereum, ¿vale? Vamos a eliminar todos estos dibujitos y vamos a quitar el balance de Fed. Si añadís la liquidez global, esta de aquí, vamos a ver si quiere cargar algún día. Ahí está. Mirad, se parece bastante. Al final es un caso de liquidez. Ahora, ¿qué forma la liquidez? Si veis opciones, lo que forma la liquidez es la Fed, ¿vale? Es el TGA, que ya lo conoceréis. Es el programa de recompra inversa de la Fed, que ya lo conoceréis también de meses, porque es algo que ya comentamos desde hace muchos meses. Y es otra parte importante. El Banco Central Europeo, el Banco de China, el Banco de Japón y otros bancos centrales. Lo que la gente mira en Twitter bastante, ¿no? Y te ponen esa imagen que es básicamente para atraer un poco de... hacer engagement, es el M2. Vale. Sí, está subiendo. Pero es que esto te lo dicen cuando Bitcoin está en 60.000, cuando está en 80.000, cuando está en 90.000, cuando está en 100.000, cuando está en 109.000 en nuevos máximos. Luego el money supply está creciendo, nos vamos más para arriba y al final pues corriges aún así y corriges un 30%. Vale, es engagement. Es como lo de Donald Trump. He visto por ahí gente diciendo brutal lo que ha dicho Donald Trump. Se ha dicho lo mismo, ¿vale? O con lo de QT ayer, ¿vale? QT igual. Es engagement. O aquí comienza ya la consistency. Así que QT, fijaros que lo van a desacelerar engagement, ¿vale? O sea, necesitas mucho más que eso. Necesitas que el dinero supply empiece a tirar para arriba, ¿vale? Que sí, que tira para arriba, pues este es el bruto. O sea, es que siempre están inyectando dinero, digamos. Pero ¿cuánto de ese dinero entra en la economía? Pues no todo, ¿vale? ¿Cuánto de dinero de verdad entra al sistema financiero? Pues no todo. Y llevamos hablando de esta gráfica, de la liquidez global neta, semanas, ¿vale? Y de momento su tendencia no ha cambiado, continúa haciendo bajos más bajos, ¿vale? Bajos más bajos. Esto es lo que tenéis que vigilar, ¿vale? Como veis, parece que va a tirar para abajo otra vez. Tenéis que vigilar que llegue el momento en el que la liquidez global neta empieza a hacer altos más altos. Cuando eso comience a suceder, cuando veáis que la tendencia parece que empieza a romperse, que rompe estructura, eso va a ser tremendo, ¿vale? Va a ser tremendo. Mi expectativa que cuando eso suceda es que quizás entonces la dominancia de Bitcoin ya haya llegado a ese 66%, que si no llega, no llega, ¿vale? Y me equivoco. No todas las predicciones pueden suceder en la vida. Pero puede que estemos ya en ese 66% en la dominancia y entonces esto empieza a desplomarse. Bitcoin estará subiendo, pero las altcoins estarán subiendo todavía más, ¿vale? Porque cuando la liquidez global sube, lo que más sube son los activos de riesgo. Estás en un ambiente totalmente de activos de riesgo. En risk on, ¿vale? Activos risk on. Ahora mismo no estamos, ¿vale? Sí, el S&P 500 ha estado haciendo máximos, el Nasdaq ha estado haciendo máximos, es cierto, y Bitcoin ha estado haciendo máximos, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que al final es que también mucha institución ha estado invirtiendo en estos. Y creo que Bitcoin, en este ciclo, ha sido conducido sobre todo de forma institucional. Quizás gracias a los ETFs, y creo que Bitcoin ha sido muy ayudado de forma institucional a diferencia de ciclos pasados, ¿vale? Pero las altcoins, ¿qué pasa? Las altcoins no, ¿vale? Las altcoins necesitan sobre todo la liquidez global, ¿vale? Porque son activos ya sí mucho más de alto riesgo y hasta que no veas esto subir para arriba, va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Por eso os digo, invertir la escala de la dominancia de Bitcoin
De este modo, veis lo que han hecho las altcoins en contra de Bitcoin. Y no me digáis que esto no se parece, ¿vale? Hasta que el money supply no empieza a subir, neto, ¿vale? El que está compuesto por bancos centrales, que esa es la liquidez que verdaderamente entra al sistema financiero y no el bruto, ¿vale? Si nos ponemos a poner esto, sí, esto va a subir un montón, ¿vale? Totalmente diferente, ¿verdad? Pero es que esto es engañoso, estos son engañosos. Y es lo que utiliza la gente pues para meter FOMO, ¿vale? Pero en verdad lo que necesitas enfocarte es en el neto, que este es el dinero verdaderamente que entra en circulación, que está en el sistema financiero, ¿vale? Que entra en el sistema financiero. De momento continuamos hacia abajo. Necesitamos el cambio de tendencia de esto. Pero hasta entonces, pues, las altcoins de pinta que van a continuar sangrando en contra de Bitcoin hacia ese objetivo del 66%, ¿vale? A menos que pivoten antes. Es lo que siempre digo, cuidado con Twitter a veces, ¿sabes? Intentan meterte FOMO constantemente y por supuesto, yo soy alcista con Bitcoin, pero hay momentos en el tiempo en el que dices, vale, oye, también hay que esperar que haya una corrección, ¿vale? Es totalmente normal. Tuvimos un montón de correcciones durante 2017. Todo esto. Caídas del 30, del 40% a medida que subíamos y subíamos y subíamos. Pero mirad lo que hacía la liquidez global neta. Subir, subir, subir. ¿Vale? Y cuando esta empezó a bajar, sorpresa con Bitcoin, para abajo. ¿Vale? Y cuando empezó a subir esta, para arriba. Si es muy fácil, en verdad. Lo que pasa es que mucho de lo que pasa en cripto se basa en narrativa, se basa en hype. Pero lo más importante es esto, que podemos tener a una semana de alivio, a un mes de alivio, por supuesto, pero en general va a costar muchísimo más que se mantenga hasta que esto realmente empiece a hacer altos más altos. Por eso, vigilar esta gráfica. Ahora, lo mismo, ¿vale? Que no solo son las altcoins, o sea, mirar el Russell, ¿vale? Si miráis el Russell, que son las altcoins del mercado tradicional, vais a ver, ¿vale? Vamos a quitar esto ahora. Vais a ver que aquí hay un doble techo, básicamente, ¿vale? Mismo las altcoins. Añadir el total 2. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Doble techo, prácticamente. Recordad que Russell es un ETF de unas 1000 empresas muy pequeñitas, más líquidas, con gran potencial de subida, ¿vale? Igual que las altcoins tienen mayor potencial de subida porque son más pequeñas, pero también son de mayor alto riesgo. Y hasta que no estás en un ambiente de alto riesgo, el cual es conducido sobre todo por el money supply, el suministro de dinero neto, te va a costar más. Les va a costar más a estas, ¿vale? Y estamos viendo lo mismo con uno y otro. O sea, que no es solo las altcoins, es que las altcoins están muertas. No, es que el Russell está haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Es la liquidez. Cuando tengamos liquidez, cuando empecéis a ver esto, romper estructura y irse al alza, atentos, ¿vale? Atentos a lo que puede llegar a pasar. Pero olvidaros un poco del otro, del money supply bruto, el que utilizan tanto en las cuentas de Twitter para dar esperanza y hacer engagement, ¿vale? Porque sí, todos queremos nuestros portafolios subir. Pero creo que, bueno, como inversor también tienes que aprender a tener paciencia y que hay momentos que vas a tener que vivir malos como inversor, ¿vale? No queda otra. Y este es uno de ellos. Esta es una de esas épocas, ¿vale? Pero aquellos que aguanten las malas épocas o incluso recesiones, que por supuesto que no digo que vayamos a ir a una, ¿vale? Pero aquellos que aguanten esos momentos podrían ver cambios en su vida generacionales. Porque cada uno el cual ha estado ahí en esos momentos malos de los mercados ha visto cosas increíbles después, ¿vale? ¿Creéis que alguien creía que cuando las altcoins estaban aquí abajo en mediados de 2017, ¿vale? Cayeron de este nivel de aquí hasta este? ¿Creéis que alguien creyó que esto iba a tirar para arriba como tiró para arriba, ¿vale? Y tuvimos esa mega altcoin season. Nadie lo creía aquí. ¿Qué pasó? Que money supply empezó a subir, el neto, ¿vale?
Y cuando este ya empezó a bajar, ¿vale? Encontró un techo, empezó a bajar. Bear market para altcoins. Y cuando empezó a subir otra vez, bull market para altcoins. Y ahora, como veis, es exactamente igual. Mientras esto continúe en esta tendencia, esto continuará, o sea, las altcoins continuarán en esta tendencia, acercándose a estos rangos de aquí. Pero todo dependerá de cuánto tarde más la Fed en pivotear de verdad. ¿Vale? Todo se basa en liquidez. De momento la liquidez está siendo aún restada. Hemos quitado un poco de presión gracias a esto, ¿vale? A desacelerar QT. Pero aún no estamos ahí del todo, digamos, ¿vale? Y la razón por la que entonces Bitcoin podría llegar a ese 66% de dominancia, lo cual ayudaría a que esas otras dos predicciones al final se cumplieran, es debido a lo siguiente, ¿vale? Primero de todo, ya os lo dije hace un tiempo, ¿vale? Vamos a quitar el balance de la Fed, del medio. Ya os lo dije hace un tiempo, ¿vale? Al final, la predicción que hicimos, que fue sacada de aquí, se cumplió, ¿vale? Se cumplió al final. Todos creíamos que aquí era la altcoin season, pero esta predicción al final se ha cumplido en la perfección. El problema es que no sabemos cuándo esta pata de aquí se cumplirá, ¿vale? Eso es lo que no sabemos aún y cuánto más tiene que subir. Pero yo tengo mis ideas que ya compartí con vosotros, que es básicamente que la dominancia de Bitcoin tenga que ir a este rango alto de aquí, ¿vale? Que estaría pues sobre el 66%. Esa es la primera razón de por qué. Luego, la segunda razón es que si, por ejemplo, miráis el Fibonacci, ¿vale? Y lo extendemos, vais a ver que nivel 0.786 está justamente en ese 66% también. Así que aquí tenemos otra razón. Y la otra razón es porque, por ejemplo, si vamos y miramos la dominancia de las stablecoins en este caso, que son altamente importantes para el tema de la dominancia, ¿vale? Por eso, en épocas anteriores, la dominancia de Bitcoin subió muchísimo más. Por ejemplo, al 73%. La razón, no había tantas monedas estables, ¿vale? Las monedas estables no importaban tanto, no había tanto dinero en ellas, pero ahora sí. Entonces, si ponemos la dominancia de USDT más la dominancia de USDC, y por ejemplo, otra de las monedas estables más grandes que hay, que es TAI, vais a ver lo siguiente. Claramente, cuando veis la dominancia de las stablecoins subir, no es bueno para las altcoins. Lo que queréis es ver la dominancia bajar. Eso quiere decir que stablecoins se están convirtiendo en altcoins, básicamente. Pero de momento estamos viendo que la dominancia está subiendo. Las stablecoins están ahora mismo en un 7%. De las más principales, ¿vale? Las stablecoins más principales, las que más importancia tienen. Y si se cae la calculadora, aunque esta es una cuenta bastante fácil, pero no pasa nada, para que lo veáis bien. Y restáis la dominancia de Bitcoin en el ciclo pasado, ¿vale? Ese techo que fue en el 73%, ¿vale? Entonces ponemos un 73% y lo restáis por la dominancia de las stablecoins, que es un 7% actualmente, da un 66% también. ¿Vale? O sea, todo cuadra a que la dominancia de Bitcoin necesite ir a un 66% antes de ver que la dominancia empieza a caer. ¿Vale? Por lo menos eso es a lo que apunta. Porque por general, ¿vale? Aunque estéis cansados de escucharlo, mientras estemos en QT, por lo general, ¿vale? Exceptuando alguna semana, algún día, etcétera. Y es que, mirar esto, ¿vale? Esta es la dominancia de Bitcoin, como he dicho, invertirla. Invertir la dominancia de Bitcoin. Porque de este modo vais a ver lo que las altcoins han estado haciendo en contra de Bitcoin. Se ve mucho más claro así. Y no me digáis que esto no se parece. Igual. Estas son las altcoins en contra de Bitcoin, al invertir la gráfica de la dominancia de Bitcoin. Y esta es la liquidez global neta. Como veis, las altcoins siguen a la liquidez global. Sobre todo, la neta, que es dinero al final que sí entra al sistema financiero. ¿Vale? Si me veis la bruta, lo único que veis es una línea, subir, 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 subir. Pero es bastante engañoso. Porque sí, en general el dinero crece y crece y crece, el suministro de dinero crece constantemente, pero ¿cuánto de ese dinero en verdad está entrando al sistema financiero? No todo,
¿vale? No todo de ello. Y de momento lo único que hemos estado viendo es las altcoins sangrar en contra de Bitcoin a medida que el suministro de dinero también estaba cayendo. Exactamente igual. Ahora, esto puede llegar a un fin próximamente. Tampoco podemos decir que exactamente cuándo, pero parece que no está demasiado lejos. No creo que quieran eliminar muchísima más liquidez de la que metieron por culpa de la pandemia. Digo mucho, ¿vale? No creo que vayan a llegar hasta aquí, ¿vale? Que va, no, para nada. Pero sí que parece que pueda bajar un poquito más, ¿vale? Quizás hasta aquí. Pero si baja hasta aquí, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Que la dominancia de Bitcoin entonces va a caer otra vez al 66%. Ya recordáis el otro día lo que os dije sobre la dominancia de Bitcoin y por qué mi proyección es que suba primero a un 66%. Sumando esto que acabamos de ver y lo que vimos en el vídeo hace unos días, pues ahora para mí es muchísimo más factible todavía, ¿vale? Con más probabilidad que al final primero necesitemos alcanzar ese 66%. Es que las tasas de la Fed continúan bastante altas y esto sí que frena muchísimo al retail, muchísimo, ¿vale? Tú lo que quieres hacer es que el dinero sea muchísimo más accesible, muchísimo más barato de obtener, porque con ese dinero que tú estudio para llegar a suelo de estas, no solo que también en QT, que eso lo vimos, ¿vale? Ya dimos el número y como me pareció bastante interesante hacer ese estudio de cuándo las reservas de las que habla Jerome Powell van a estar suficientemente escasas. ¿Qué reservas son y hasta qué punto quiere Jerome Powell que lleguen como mínimo? Porque una vez que llegan ahí van a terminar QT sí o sí, ¿vale? Entonces, lo que hicimos es mirar esas reservas, ver dónde están y ver hasta dónde deberían de bajar para que ya finalicen QT. Ahora, lo que yo quiero también ver es cuántos recortes de las tasas necesitaríamos posiblemente para ver un cambio en la dirección del mercado. Y no solo eso, sino que como hacemos el dinero más barato, más accesible, más fácil de obtener, ayudarás a que la liquidez global neta, que ya os he dado mucha la lata con esto últimamente, cambie de estructura y vaya al alza, ¿vale? O por lo menos de una forma, o por lo menos en tendencia. Que hay otros factores, pero va a ayudar bastante. Vale, entonces lo que vamos a mirar es esto, ¿vale? Durante el ciclo anterior de recortes de las tasas, antes de la pandemia, ¿vale? Porque luego tuvimos el COVID y, bueno, vamos a decir que eso es un cisne negro, porque fue un cisne negro, es algo que no podíamos esperar y por eso tuvieron que llevar las tasas a cero. Pero en el ciclo anterior, si lo veis aquí, ¿vale? O sea, podéis seguir las tasas de la Fed aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el máximo al cual llegó la Fed en el ciclo pasado fue a 2.5, o sea, 2.50% de sus 150 puntos de base. Esa fue la tasa terminal. Y después, lo que veis aquí es que aplicó recortes de 75 puntos de base. Lo cual llevó pues, la tasa a 1.75, ¿vale? 1.75 ahí. Y si os fijáis, las altcoins llegaron a su fondo. Llegaron al fondo. A partir de ahí empezaron a repuntar. Después de esos recortes de 75 puntos de base. Ahora sí, al final cayeron y hicieron un nuevo mínimo, pero es debido a una recesión, ¿vale? Porque tuvimos una mini recesión por culpa de la pandemia. Pero si no llega a ser eso, solamente las altcoins podemos argumentar que hubieran continuado subiendo. Básicamente. Así que me parece bastante interesante ver que ahí es cuando las altcoins realmente encontraron un fondo. Y a partir de ahí empezaron a repuntar. Entonces lo que me interesa ver ahora es cuándo entonces las altcoins podrían verse un poquito más beneficiadas. Cuándo podríamos estar en ese ciclo de activos de riesgo, risk on, donde las altcoins, el Russell 2000, se verán más beneficiados, ¿vale? Pero claro, hay una diferencia. En esta ocasión, en este ciclo, las tasas subieron muchísimo más por culpa de esa inflación que se disparó hasta el 9%. Entonces la Fed tuvo que ser muchísimo más agresiva con sus subidas de los tipos, ¿vale? Llegó hasta un 5.50%. Así que estamos hablando de una tasa terminal de 5.50. 550 puntos de base. Y de momento la Fed ha recortado 100 puntos de base. Eso significa que la Fed ha recortado ya más de lo que hiciera en el ciclo pasado. La diferencia está que en el ciclo pasado
las tasas de la Fed, la tasa terminal, subió hasta un 2.5%, en esta ocasión hasta un 5.5%, muchísimo más, ¿vale? O sea, es una gran diferencia, así que a pesar de que recortar a 100 puntos de base, en verdad no ayuda a que estemos a un número equivalente al que llegamos en 2019. Para calcular eso, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Para saber cuánto más quedaría de que recortara la Fed para estar a un número equivalente al del ciclo pasado, donde las altcoins encontraron finalmente un fondo y empezaron a repuntar. Bueno, pues simplemente es un cálculo fácil, ¿vale? Y lo vais a ver, vamos a sacar la calculadora. Primero de todo necesitamos saber el porcentaje de lo que recortó la Fed desde el máximo de 2.5%. Y lo que necesitamos escribir es 75, que serían los recortes que hizo Jerome Powell en ese instante, 75 puntos de base. Y la tasa terminal, en este caso, pues 2.5, o sea, 250 puntos de base. Esto lo dividimos y nos da un 30%, ¿vale? Este 30% equivale al recorte que hizo Jerome Powell desde máximos. Y fue en este punto donde las altcoins empezaron a repuntar, encontraron su fondo, su suelo, no bajaron más de ahí, dejando la recesión claramente aparte. Entonces, en el ciclo actual, ya hemos dicho que hemos llegado hasta 550 puntos de base, un 5.50% en la tasa de interés de la Fed, y de momento hemos recortado un 1%, que sería pues 100 puntos de base. Eso hace que ahora mismo estemos en ese 4.5% en la tasa de la Fed. Y ahora pues vamos a descubrir la respuesta de la gran pregunta. ¿Cuánto debería recortar la Fed para alcanzar el equivalente al 30% de recorte del ciclo anterior, donde las altcoins encontraron un fondo, un suelo, y empezó el repunte? Pues para eso lo que necesitamos es poner ese 30% y lo vamos a multiplicar en este caso por 550 puntos de base, ¿vale? Ese 5.50%. Y eso nos da 165. O sea, la Fed necesita recortar 165 puntos de base desde el máximo de la tasa terminal, que era 5.5%, para que estemos a un número equivalente a cuando las altcoins en el ciclo pasado encontraron un suelo. La Fed ya ha recortado 100 puntos de base. Esta sí que es una cuenta bien fácil. Lo que significa es que quedan 65 puntos de base más por recortar. Y cuando lo haga, aunque las tasas aún estén más altas que aquí, ya habremos recortado el equivalente al de 2019. Y quién sabe, puede que en ese instante se haya dado por concluido ya QT, ¿vale? No me extrañaría nada. No me extrañaría nada para entonces, ¿vale? Lo más seguro es que sí, ¿vale? Yo no creo que se pueda extender muchísimo más. Aunque lo hayan desacelerado, no creo que lo puedan extender muchísimo más. Pero claro, entonces si esto llega a ocurrir, lo más probable es que al final algunas de mis predicciones con las altcoins y con la dominancia de Bitcoin, que llega a un 66%, por ejemplo, que llevamos ya más de un mes hablando de esto, y las altcoins entonces sí alcancen pues algunos de estos números. Por ejemplo, esta de Others, que son las altcoins fuera del top 10, en contra de Bitcoin, que estas aún tengan que caer algo más, repitiendo lo de ese mismo ciclo, en esas fechas que acabamos de ver. ¿Vale? Durante la subida de tipos, las altcoins cayeron un 65% en contra de Bitcoin, exactamente como en esta ocasión. Luego, pues, durante una pausa de la Fed, recuperaron un 60%, exactamente como en esta ocasión. Luego, primera bajada de tipos, corrigieron un 46%, igual que en esta ocasión, después de la primera bajada de tipos de la Fed, en este ciclo. Y después de la segunda bajada de los tipos, las altcoins, Others, necesitaron caer en contra de Bitcoin un 32% antes de ir al alza, ¿vale? Luego sí, nos comimos el COVID crash, pero ahí empezaron a repuntar. Sin este cisne negro seguramente hubieran continuado subiendo, como he dicho antes, ¿vale? De momento no estamos ahí, no estamos en ese 32%. Parece que estuviéramos progresando a él. El tiempo lo dirá cuánto le va a llevar, ¿vale? Quizás esté siguiendo esta tendencia. Pero si llegan aquí, ya os he dicho en muchas ocasiones, esto es lo que ocurrió en 2017, entonces donde estaban a finales de 2017, en los últimos meses de 2017. Y fijaros dónde acabaron, ¿vale? Con ganancias exponenciales. O aquí. Fijaros, qué pedazo altcoin season.
Ahí se estuvo desplomando la dominancia de Bitcoin. Fijaros cómo se desplomaba la línea azul. Entonces quizás sí necesitemos ese recorte de 65 puntos de base. Puede ser, vale. Pero eso es lo que dicen las cuentas.